Bien, entonces la clase de hoy vamos a hablar ya específicamente del lenguaje de programación Java. ¿Ok? Vamos a conocer algunas generalidades, las versiones y las diferentes ediciones que tiene este lenguaje para situarnos un poco en perspectiva. Bien, este lenguaje nace en 1991 con la idea de ser un lenguaje portable y se llamó Oak, ¿verdad? Inicialmente, como ven, el primer release fue en el 95, después el 96 y ha venido evolucionando. Ok, nos vamos a situar, vean cómo se ha agregado más funcionalidad cada vez que hay un nuevo lanzamiento. En 2010, como hablábamos, creo que ayer hablábamos de eso, Oracle compró Sun System, y Sun obviamente es el propietario de Java. Por eso ya en este momento quien da soporte es Sun Microsystems. Bueno, obviamente Oracle es el que está detrás de todo eso. Vean acá, nos vamos a situar en la versión 8 de Java SE. Cuando hablamos de SE significa que es Standard Edition, ¿ok? Y dice que es la más popular hasta el 2019, ¿ok? También no es que sea la última, sino que es la más trabajada, pero también hay Java SE 9. Y acá nos vamos a situar nosotros. Como ve la descripción, dice Java Standard Edition, significa SE. Aquí hay algo muy importante que se llama Long Term Support, que es esas iniciales LTS. Significa que cada 3 años normalmente está haciendo un release, o sea, un lanzamiento, y hay un soporte Premier de parte de Oracle por 5 años de esta versión. Entonces, cuando vayamos a ver la versión que está disponible en este momento de Java, pero la que tiene soporte es la versión 11, la que ha venido teniendo soporte porque es la que tiene LTS. La que no tiene los lanzamientos rápidos, que no son LTS, solo tienen soporte 6 meses después del lanzamiento. Entonces, por ejemplo, Java 12, Java SE 12, SE 13 y así sucesivamente son versiones que van siendo sustituidas por una nueva. Y por eso la Java SE 11 se mantiene todavía hasta que haya un nuevo lanzamiento LTS. Aquí hablando un poco de lo que se refiere Java, si hablamos Java Platform, o sea, Platform, SE, que es Standard Edition, ¿qué es lo que incluye esta versión? Permítanme un momento. Bien, la versión SE incluye el core del lenguaje. En este caso específicamente hablamos del lenguaje de programación y el runtime, ¿verdad? Que es el JRE. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de lo que contiene el JRE. También existe el Java Platform Enterprise Edition, que normalmente está recomendado, bueno, aquí está mal escrito, es recomendado para aplicaciones web industriales y fue donado a Apache en 2018 y ahora se conoce como Apache Jakarta EE, ¿verdad? De Enterprise Edition. También hay un Java, que es una plataforma para Micro Edition, que se usa en sensores, microcontroladores y sistemas embedidos. También hay una versión para framework que soporta, que se llama Java FX, que soporta aplicaciones de escritorio. ¿Qué es lo que se hace en Java? ¿Qué tipo de aplicaciones o programas podemos hacer?
Podemos hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones orientadas a servidores web y sistemas embedidos. Entonces es un lenguaje que a través de sus múltiples ediciones está orientado a bastantes fines. Aquí están algunos principios fundamentales. Java es un lenguaje orientado a objetos, como ya lo hemos discutido anteriormente. Es robusto y seguro. Es una arquitectura portable y neutral. Esto es muy importante, ya que existe, como lo ven ahí en la gráfica, algo se llama Virtual Machine, ¿verdad? Y este Virtual Machine es un componente que necesitamos que tenga nuestra computadora para que se ejecute nuestro código, y ese elemento le da portabilidad, ya que lo podemos ejecutar tanto en versiones yo puedo estar en Windows y ese código lo puedo ejecutar en una computadora que tiene Linux o Mac, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy portable, tiene un alto rendimiento, es un lenguaje interpretado, ¿verdad? En vez de que sea un lenguaje ejecutable, ¿verdad? Que es como cuando trabajamos con C y C++, que hace una aplicación, o sea, crea un ejecutable, que es un ejecutable hecho en lenguaje de máquina, que entiende la máquina, pero Java no. Java es un lenguaje interpretado en el cual lo interpreta a través de sus distintos componentes, en este caso el Virtual Machine. Y como lo menciona, compila bytecodes, ¿verdad? Que es un lenguaje de máquina. Al final, el Virtual Machine, ¿verdad? Va convirtiendo, le agrega los elementos que están en las librerías y luego lo ejecuta el bytecode, que es al final el enlace, ¿verdad? De nuestras aplicaciones. Como hablamos, son portables entre diferentes plataformas. Sin necesidad de recompilar, yo puedo ejecutar un programa en Mac o en Windows o en Linux. Y aquí está el runtime. ¿Y qué es ese runtime? Se requiere para ejecutar programas de Java. Es necesario. Java Runtime, ¿verdad? Que se abrevia JRE, ¿verdad? Incluye también el JVM, que es el Virtual Machine, ¿verdad? Que hablábamos en la lámina anterior. El Virtual Machine es el que me ayuda a interpretar o a complementar mis programas. Es soportado por Mac, por Windows y Linux, entre otros. Ejecuta todas las aplicaciones, desktop, browser o server. Se actualiza regularmente. Y los sistemas operativos móviles tienen su propio runtime. Aquí está ya lo que nosotros necesitamos para desarrollar software. Es el JDK, que es el Java SE Development Kit, disponible de Oracle y distribuidores open source. Incluye herramientas para compilación, Java Runtime, el Java C, que es el compiler, el Java Doc, que es el builder, que es el Doc Builder, que es para construir documentación. Vamos a hablar un poco de sintaxis y convenciones. Todo el código está definido en clases. Los archivos de código fuente tienen extensión .java. El comando Java C compila, es el compilador en Java bytecode. El comando Java ejecuta programas compilados. O sea que yo puedo compilar o puedo tener un lenguaje. Como hablábamos anteriormente, yo podría programar en un editor de texto. Y yo cuando hago mi programa lo salvo con la extensión Java.java y luego puedo venir y compilarlo con el programa Java C, que es el compilador. Y luego esto me va a crear un nuevo programa, ¿verdad? Que ese sí ya va a ser ejecutado por bytecode, que es al final, ¿verdad? El compilador que tiene Java. Java es sensible a las mayúsculas, como todo, ¿verdad? Como todo lenguaje basado en C. Todos los identificadores deben ser únicos en sus alcances.
JShell es una consola de comandos disponibles en Java 9. Todas las instrucciones deben terminar en punto y coma. También hay unos identificadores y palabras reservadas que ya, como ustedes conocen, en todos los lenguajes existen, que pueden ser clases, métodos, atributos. Todo eso es considerado palabras reservadas principalmente, que son instrucciones propias del lenguaje. Los identificadores deben iniciar con una letra o un guión, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una variable, un identificador, una constante o una clase, ¿verdad? Etcétera, tengo que nombrarlo con una letra, iniciando con una letra o un guión. No puede llamarse, por ejemplo, con un número. O sea, puede tener números, pero no que sea el primer carácter en un número. Las palabras reservadas no pueden ser utilizadas. Entonces, si yo tengo un identificador, no podría utilizar, por ejemplo, el for, que es una palabra reservada, llamar a una variable como así con esta palabra. Hay convenciones, y esto es muy importante porque también en esta clase les enseña técnica de programación. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Y respetarlas. Las clases deben iniciar con letra mayúscula y normalmente vienen en singular. Por ejemplo, yo puedo tener public class, ¿verdad? Esta public, ya vamos a explicar después, ¿verdad? Ese es el tipo de acceso que tiene. Clase es la palabra reservada para definir una clase y mi clase es el nombre. ¿Okay? Y es en mayúscula. Inicia en mayúscula, ¿verdad? Los métodos y variables inician con nombre minúscula. O sea, las variables inician con minúscula. Como dice acá, void imprime nombre, inicia con minúscula, ¿verdad? Yo puedo intercambiar mayúsculas para darle más sentido al nombre que estoy representando. Las constantes se escriben totalmente en mayúscula. Por ejemplo, acá, public, static, final, string, nombre, ¿verdad? Entonces aquí significa que la constante nombre, ¿verdad? Tiene valor David y es de tipo string, ¿verdad? Final o final es la palabra reservada y static, ¿verdad? Esas dos palabras me ayudan a definir una constante. También hay bloques de código, ¿verdad? Al igual que C++, los bloques están, igual que C también, ¿verdad? Están definidos por llaves al inicio y al final. La implementación de métodos, ¿verdad? Los métodos son las funciones que llevan nuestro programa y también existen ciclos repetitivos, ¿verdad? Por ejemplo, el for, el do, el for each. No sé si ya conocen este, que también es un ciclo que está disponible, ¿verdad? Dentro del lenguaje. Bueno, ahora sí nos vamos a ubicar, ¿verdad? Ya aproximándonos hacia lo que vamos a hacer y dejando un poco de teoría, vamos a identificar el IDE, ¿verdad? El IDE es un entorno de desarrollo, ¿verdad? Bueno, es Interface Development Environment, ¿verdad? Es un entorno de desarrollo que es un software que normalmente se utiliza para ejecutar y compilar, ¿verdad? Normalmente yo lo puedo hacer las dos cosas sin necesidad de salirme, solo presionando una tecla y él mismo me va a crear mis aplicaciones, me permite compilarlas, ejecutarlas, tiene una interfaz gráfica, contiene herramientas para hacer el desarrollo más amigable, para señalarme errores. Por ejemplo, el framework que vamos a ver, el IDE, perdón, que vamos a ver se llama IntelliJ, ¿verdad? Que es uno de los más usados. Y este, por ejemplo, cuando yo le paso un parámetro, él me dice qué parámetro es, el nombre, me lo escribe ahí para que yo me identifique, ¿verdad? Y no me equivoque. Entonces, tiene mucha ayuda para el entorno de programación. Contiene un editor, ¿verdad? Que también me permite debuguear. Vamos a aprender esa técnica en la cual yo puedo ir ejecutando línea por línea para saber qué es lo que, los valores de las variables, qué es los valores que lleva en esa línea.
eso sirve también para conocer errores, ¿verdad? Errores que no necesariamente son de sintaxis, sino que de funcionamiento.